El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad vamos a platicar con la maestra Erika Pagaza, directora científica del Jardín Botánico de Culiacán, un sitio icónico de nuestra ciudad que también es un referente de nuestro lugar donde vivimos y de Sinaloa, en el exterior, en otros estados y por supuesto también en algunos otros lugares del mundo. Nos va a platicar sobre la parte científica de la conservación del Jardín Botánico de Culiacán, que es un aspecto que desconocemos. Muchos ven el Jardín Botánico como simplemente un paseo, pero se desconoce por completo casi todo lo que hay detrás para que ese paseo sea tan agradable como lo es hasta hoy y esperemos siga siendo durante muchísimo tiempo. Hay un esfuerzo muy fuerte de parte no solo de la maestra Erika Pagaza, sino también de un gran equipo que se encarga de diversos aspectos. Sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, vamos a platicar con la maestra Erika Pagaza, directora científica del Jardín Botánico de Culiacán. Pues yo quisiera comenzar con una pregunta muy básica, ¿no? El Jardín Botánico lo conocemos una buena cantidad de culiacanenses y gente incluso de otros lugares. Es un referente de mucha gente en el país respecto a nuestra ciudad y eso es bueno porque es un contrapeso a esa mala imagen que de repente se maneja en nuestra ciudad. Pero muy pocos saben que hay un trabajo científico arduo, cotidiano, con mucho esfuerzo y que se necesita mucho conocimiento para preservar un espacio como el que señalamos. Y el Jardín Botánico, para ser más específicos, es esa área que está de un andador que conecta la Avenida Linneo con la Avenida de las Américas y que se encuentra hacia el sur de lo que comúnmente denominamos Jardín Botánico, que es un área más extensa que incluye el Parque Ecológico, para que la gente lo tenga bien claro. Maestra, platícanos un poco de su función. Directora científica del Jardín Botánico, una posición que quizá muchos ni siquiera sospechaban que existía. Por favor, platícanos un poco en qué consiste su trabajo. Sí, claro que sí. Pues mira, mi trabajo es pues una cosa increíblemente emocionante. Yo no me aburro en el Jardín Botánico. Siempre hay muchas cosas que observar, que investigar, que descubrir. En mi caso, mi área está encargada de proteger todas las especies que ustedes ven en sus recorridos, pero además no solamente protegerlas y que se vean bonitas para que ustedes puedan apreciarlas, sino también el asunto es identificar aquellas especies que no sabemos qué son, hacer ese trabajo que le llamamos nosotros taxonómico, de llegar a determinar a una planta para saber más de su lugar de origen, que es de sus necesidades ecológicas. También tenemos un área encargada, que es el área de manejo de colecciones, donde nos encargamos de atender todas las enfermedades, infecciones, plagas que pudieran presentarse dentro del manejo de la colección. Es como, pues todos los jardines son muy bellos, pero tienen a su vez un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la parte también muy fuerte dentro de mi área, de mantener sanas las colecciones botánicas para poder hacer, no solamente integrar nuevas especies, sino intercambiar con otros jardines de nuestro tipo y hacer un trabajo de conservación. Está un área muy importante que es documentación de las mismas colecciones, donde hay un biólogo especializado que va etiquetando. Si ustedes dentro de su recorrido observan una pequeña plaquita de aluminio,
por favor no se la arranquen. Es su credencial del lector de esa planta. Con esa plaquita nosotros podemos mapear y seguir dándole seguimiento a su desarrollo. Podemos saber cuándo produce flores, si está produciendo semillas, si tuvo o tiene una enfermedad que haya que atender, se hace un registro, ¿no? Entonces, con ese número que está en esa plaquita, nosotros hacemos todo un seguimiento de la planta. Entonces, el área de documentación es muy importante porque un jardín botánico, para cumplir esta función de jardín botánico, tiene que tener documentada su colección, saber de dónde vino. Tenemos que probar el origen legal de nuestros ejemplares también. Contribuimos de manera importante a evitar el tráfico de especies, por ejemplo, al reproducirlas y mantenerlas, incluso para que la gente las conozca, las vea, o algunas especies también puedan donarse a otros espacios públicos. En este caso tengo el apoyo de un área muy importante, que es el área de reproducción de especies. Estamos hablando de manera resumida, ¿no?, de todas las actividades que hay, pero el área de reproducción pues tiene esta función de ir colectando las semillas, ir colectando otros tejidos que a través de los cuales podamos nosotros reproducir una especie que puede estar en riesgo de extinción o que puede ser única dentro de la colección del jardín, por lo que nos interesa tener un respaldo de ello. Entonces, el trabajo que hacen, digamos, de manera coordinada todas estas áreas, lo pueden ustedes ver en el trabajo hortícola, ya la exhibición, cuando podamos, cómo fertilizamos, cómo también le damos vista a las plantas para que ustedes, pues, estéticamente también tenga un peso, ¿no? Entonces, por eso yo decía que la verdad en mi trabajo nunca me aburro porque pues es muy complejo mantener más de 1,800 especies. Yo recibí la colección hace casi 10 años con 900 especies y hoy estamos hablando del doble, ¿no? Entonces, esto implica un gran esfuerzo detrás de pues lo que ustedes no ven, que hay pues un seguimiento muy intensivo, ¿no?, de todas estas pues todas estas situaciones que se pueden presentar. Maestra, pues usted habla de más de 1,800 especies, que verdaderamente es un número impresionante. Así es. Y a mí me llama la atención algo, y creo que es algo que también los radioescuchas ya lo están pensando. ¿Cuáles son las especies, por decirlo de alguna manera, más exóticas que se tienen en el Jardín Botánico de Culiacán? ¿Y cuáles son las que más trabajo ha costado preservarlas, porque quizá su origen es tan diferente al clima, la tierra y todas las circunstancias que se dan para que una especie pueda preservarse, sobrevivir e ir, digamos, evolucionando y desarrollándose en una tierra tan diferente a la de su origen? Fíjate que antes de abordar esta parte de las exóticas, a mí me gustaría comentarle a nuestro público que la fortaleza del Jardín Botánico está principalmente en su colección de palmas. Hace muy poquito, en noviembre del año pasado, ya en un trabajo de muchos años, que nos llevó 8 años, haciendo una colecta de palmas mexicanas, y ya contamos con digamos, con el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, que tenemos nosotros aquí la colección nacional de palmas. Eso, claro que debe orgullecernos a todos, ¿no?, tanto los que trabajamos en el jardín como los que viven aquí en Sinaloa, porque es uno de los temas más importantes. Mantener una colección nacional implica resguardar un recurso que es de la patria, ¿no?, y que finalmente las palmas son plantas tan bellas, con tantas posibilidades, porque pues las podemos tener en nuestra casa, adornando nuestra casa, nuestra oficina, pero también son plantas de un gran interés económico, ¿no? Ahí tenemos el caso de muchas de las que se extraen aceites, por ejemplo, la palma de coco, la palma de aceite, que ahorita están de moda, pero que tienen un peso en la producción económica muy fuerte, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros aquí en México tenemos que voltear a ver nuestros recursos naturales. Casi siempre nos preguntan por las plantas exóticas, pero nosotros queremos dar un giro distinto al jardín, porque el jardín por mucho tiempo fue considerado como una cosa bonita, ¿no? Y nosotros hemos pasado de un landscape o de un diseño que puede ser estéticamente atractivo a tener una colección con un peso muy importante a nivel de la conservación nacional. Fíjate que algo raro es que la gente piensa que nuestras plantas todas son exóticas, raras, ¿no? Y de repente a mí no me gusta hacer énfasis porque siento que pareciera como un poco una exhibición de circo, ¿no? Pero sí, tenemos también una colección muy fuerte de cactáceas, por ejemplo. Nuestros fuertes están en las palmas y los cactus, que los cactus tienen un interés internacional porque son muy traficados, pero a nivel del norte del país nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante para la conservación de las especies de Sinaloa, de las especies de varios de los estados del norte. Entonces, sí hay, por supuesto, un
un gran aporte exótico, porque el ingeniero Murillo, que fue su fundador, pues obviamente él no tenía esta nacionalidad de las plantas, ¿no? Sino que era un coleccionista y un aficionado muy intenso, porque la belleza de las plantas pues es sorprendente, ¿no? La diversidad de hojas, de formas, de colores. Entre este tipo de plantas, unas de las más especiales para él fueron las palmas. Él coleccionó palmas de todo el mundo. Entonces nuestra colección de palmas ya supera o llega casi a las 180 especies, que es un número sorprendente. Tenemos la mejor colección de palmas en exhibición en el país. Y eso pues nos ubica en un tema donde cualquier investigador que esté interesado en conocer no solamente las palmas de otros países, sino las palmas mexicanas, tiene de referente el Jardín Botánico Culiacán. Entonces eso es, pues en términos académicos, en términos de investigación, nos coloca a otro nivel. Entonces a nosotros nos gusta más presumir esa parte, ¿no? De nuestro aporte a lo que es la conservación de especies realmente importantes, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de su papel ecológico, claro, en la naturaleza. Entonces sí hay un esfuerzo, por supuesto, de conservar ejemplares como la palma talipot. La palma talipot es icónica del jardín porque es uno de los gigantes en el mundo de las palmas. Es una palma que seguramente muchos de nuestros radioescuchas han visto, que es la palma, la reina del jardín, porque alcanza más de 30 metros de altura. Ahorita nosotros vamos en 17, ¿no? En términos ideales. Disculpe que le interrumpa. ¿Son las palmas, de esta especie, las que están en el andador? No. Porque están bellísimas y además son muy altas también. Así es, ¿no? La palma talipot es un ejemplar único que está justo en la colección de Pandanus. Si ustedes van a la plaza, casi pegadito a la selva, van a encontrar un pasillo y van a ver una palma de dimensiones increíbles. Un tronco bellísimo. Yo los invito a que pregunten, cuando vayan al jardín, pregunten dónde está la palma talipot. Y es una palma que las hojas llegan a medir más de 10 metros, ¿no? Estamos hablando de casi 15, 20 metros. Y la misma palma, les digo, llega a medir 30 metros, ¿no? El único detalle por el que sufrimos a veces es que pues en algunos años es posible que florezca, y una vez que florece la palma muere, ¿no? Eso es una cuestión natural que no podemos evitar, pero por eso vale la pena aprovechar ahorita que la tenemos creciendo y en muy buen estado para conocer esta palma. Si es asiática, es uno de los tesoros que se encuentra en el jardín, porque hay muy pocos ejemplares también ya en sus áreas de distribución natural. Entonces sí hay un aporte de plantas exóticas que también nosotros contribuimos a nivel internacional a conservar, pero sí es más por ese lado que nosotros vemos el equilibrio, ¿no? Entre lo que son las colecciones que el ingeniero Murillo realizó, que alcanzó a consolidar, y lo que nos ha sido nuestro aporte, que es llevarlas a ubicarlas en su dimensión en términos de conservación. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. Peces como el bagre, la tilapia o la lobina son muy habituales como opciones alimentarias, pero no son originarias de Sinaloa. Estas y otras variedades fueron introducidas para explotarlas comercialmente. La tilapia o mojarra es nativa de la costa oriental de África y fueron introducidas en Sinaloa durante la década de los 70 en todos los embalses con los que cuenta el estado. La lobina fue introducida en México en 1910. Posteriormente llegó a Sinaloa la presa Sanalona, de donde se sostienen importantes pesquerías. El bagre arribó a Sinaloa en la época de los 60. En 1981 se introdujeron 10 millones procedentes de Arkansas y fueron cultivados en las presas del estado. Estas tres especies son importantes para las poblaciones rurales de pescadores, porque obtienen alimentos y fuentes de trabajo. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes están sintonizando que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales de nuestra entidad, desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con la maestra Erika Pagaza, directora científica del Jardín Botánico de Culiacán, que, como le decía al principio del programa, es un sitio icónico no solo de la ciudad, sino también del estado de Sinaloa, en el resto del país y en algunos lugares del mundo. Un sitio que le da una cara diferente a nuestra entidad y al sitio que conocemos como Culiacán, la capital del estado, diferente a esa cara
sucia que de repente pues también desafortunadamente se conoce, que es la de la violencia y otras cosas. El Jardín Botánico vale la pena que usted lo conozca si es que no ha asistido nunca. Estamos escuchando, le decía, a la maestra Erika Pagaza, directora científica de ese maravilloso sitio. Vamos a seguir oyendo esta entrevista. Maestra Pagaza, me llama la atención algo y espero no quitarle mucho tiempo con esto. El tráfico de plantas. O sea, cuando uno habla de tráfico de especies, automáticamente se refiere uno a la fauna, ¿no? Piensa uno en animales. Sí, en jaguares, en pericos. O a punto de extinguirse de muchas naturalezas. En México y en esta zona se habla mucho del tráfico de la guacamaya, en fin. Sí. Pero de plantas, perdone mi ignorancia, yo no tenía un conocimiento de que esto se diera. ¿Sí se da mucho en nuestro país? Sí, es un tema muy grave, fíjate, sobre todo precisamente porque casi no hay un seguimiento a estos temas y pues está muy poco regulado en algunos casos, en algunos estados, pero sí hay un tráfico muy fuerte, sobre todo de cactus. México es uno de los lugares más importantes para estas especies, y entonces sí hay una venta incluso hasta por Facebook de muchos de los ejemplares de manera ilegal, ¿no? Es el caso del peyote, que han detenido gente con costales completos de esta cactácea que necesita ciertas condiciones para reproducirse, pero finalmente al no tener, instrumentos regulatorios fuertes que le permitan también a los jardín botánicos sumarse a estas estrategias, pues la verdad es que han puesto en riesgo a muchas de las especies mexicanas. De hecho, es sorprendente que en muchos otros países existan colecciones más completas de los cactus que en el propio país. Entonces sí, nosotros estamos haciendo este esfuerzo y pues obviamente nos sumamos a otras estrategias, ¿no? Donde podemos recibir ejemplares en caso de que Semarnat, CONAFOR o alguna otra institución gubernamental lo decida. Profepa, por ejemplo, que es quien realiza estos decomisos. Entonces, pues nosotros, claro que tenemos la disposición de recibir y proteger a estos ejemplares para que no mueran, pues una vez que son decomisados, que no queden en una bodega o que no queden como ahí, pues con el riesgo de perderse, ¿no? Sino que se reintegren a esfuerzos de conservación. Entonces sí hay un tráfico muy importante de semillas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al reproducir especies que están en estas categorías de riesgo, tratamos de disminuir el impacto de este tipo de cuestiones. Y estamos también por ejemplo, el caso del guayacán, que está en la norma oficial mexicana, está protegido por las leyes mexicanas. Es una especie que también tiene un riesgo, una amenaza sobre sus poblaciones, porque el guayacán es un árbol precioso que pocos sinaloenses ubican perfectamente, ¿no? A lo mejor la gente mayor que lo ha visto en los ranchos o en algunas áreas donde su floración es increíble. Se tupe totalmente de flores lilas. Y además, pues la hojita siempre permanece verde con un muy poquito riego. Entonces, también hacemos una labor de reproducción de diferentes especies para que a futuro este recurso no se pierda, que lo podamos nosotros donar a escuelas, lo podamos donar a parques y pueda ser parte hasta del acervo cultural que tengan los jóvenes, ¿no? De conocer su naturaleza. Está muy próximo, una de las cosas próximas a tener nosotros como Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, que es la asociación de la que depende el Jardín Botánico Culiacán, por presentar el Manual de Arboricultura, un manual que busca incentivar el uso de las especies nativas, de las especies de la región, que están adaptadas al clima y que no vamos a batallar porque no tienen agua, porque pues están sufriendo el calor, ¿no? El calor extremo de repente, porque el cambio climático nos pone en otra dinámica ya para resolver el tema del arbolado urbano. Entonces, el Manual de Arboricultura, que tiene muchas de las especies nativas de Sinaloa, promoverlas para que se integren a los diseños urbanos y, por supuesto, tenerlas a disposición para que la gente pueda adquirirlas. Maestra, pues la verdad es que valdría la pena que más culiacanenses y, por supuesto, gente de otros lugares conociera el Jardín Botánico, no solo como un paseo relajante, que muchos lo hacen y qué bueno, pero conociera esta faceta de la que usted nos está hablando, de lo que es un jardín botánico y todo lo que de repente se puede ver pero no se comprende porque pues hace falta cierto conocimiento. Sí. El Jardín Botánico tiene visitas guiadas con este tipo de explicaciones de algunas, no todas, pues serían demasiadas, pero me imagino que algunas especies. ¿Cómo se puede
hacer esto? Por ejemplo, quienes están escuchándonos que tienen hijos pequeños o adolescentes o mayores, inclusive grupos de estudiantes, pues pueden ser, yo supongo que desde las universidades, por supuesto, no, con más importancia todavía los pequeñines, ¿no? Los que van desde preescolar. Se puede hacer una visita y recibir este tipo de explicación, obviamente adecuada para cada grupo, para cada circunstancia. ¿Se pueden hacer? Sí, claro que sí. De hecho, pues hay actividades idóneas para cada, digamos, para cada edad. Entonces, incluso en el caso de las universidades, de los maestros de carreras que están muy relacionadas con temas ambientales o científicos, pueden solicitar sus visitas sobre algún tema en particular, por ejemplo, sustentabilidad o plantas nativas, incluso arquitectura, ¿no? Estudiantes de arquitectura han solicitado recorridos especializados para conocer plantas mexicanas con potencial ornamental, pero cualquiera puede pedir una visita guiada. Claro que se valora, ¿no? De qué edad, si son niños, pues se habla más como de la naturaleza, de otro tipo de temas que son más de dominio fácil para pequeñitos, ¿no? O jóvenes. También podemos hacer una serie de retos ambientales. Entonces sí tenemos contenidos, pueden llamar al Jardín Botánico, al área educativa. También síganos a través de nuestras páginas en redes sociales. Ahí continuamente estamos hablando de temas. Por ejemplo, tenemos el Club Bonsai, que es un club muy bonito porque pues a veces decimos, no, ya en la casa no caben árboles, no tengo espacio para plantar, ¿no? Pero los árboles bonsai pues tienen esa virtud de poder. Tienen varios, así es, tenemos una colección de bonsáis. Entonces, en el Jardín Botánico hay 17 colecciones, ¿no? Entonces, claro que a veces en un recorrido no da tiempo de verlas todas, pero si a ustedes les interesa hablar de un tema particular, o a los profesores, se puede solicitar directamente estos contenidos. En el caso de la colección de bambús, las colecciones más orientales, pues son colecciones temáticas, ¿no? Que nos evocan a otros ambientes. Yo siempre digo que la verdad, recorrer el Jardín Botánico es hacer un recorrido por el mundo, pero también por México y por sus diferentes ambientes. Entonces, justo en estos meses estamos terminando la colección de bosque templado, que va a tener un reto, porque para nosotros el calor, contrastarlo un poquito con pinos que puedan adaptarse, que ya tenemos incluso pinos y encinos en exhibición, pues va a ser muy interesante, ¿no? O sea, muy próximamente, yo creo que en un mes vamos a estar terminando esta colección, además de otras extensiones. Entonces poco a poco el Jardín Botánico va sumando más áreas de interés para que la gente pueda conocerlas. Hay un audio recorrido donde ustedes pueden ir y solicitar su aparatito para en MP3 escuchar, ir haciendo el recorrido por 52 estaciones. Entonces ya cada quien lo termina a su ritmo, como quiere, ¿no? A la hora que quiere también. Entonces, acérquense realmente a las opciones educativas que tenemos. Tenemos un año en el edificio de investigación, ya en la parte académica, la parte científica. Entonces, también pueden visitarnos y conocer la gama de actividades en las que pueden ser voluntarios. Recibimos servicio social, estancias profesionales. Hay muchas actividades en las que nos pueden ayudar. Pongo rápidamente el ejemplo del herbario. El herbario es una biblioteca de plantas deshidratadas, pero es uno de los trabajos más bonitos y más artísticos que tiene la botánica, porque pues es como si uno deshidrata una flor dentro de un libro. Ustedes ven que asume una postura, ¿no? La misma flor. Entonces nosotros hacemos eso, pero en una dimensión mayor y con plantas que nos interesa ir documentando, ¿no? Entonces también este trabajo lo puede hacer gente que dice, ya me jubilé, quiero seguir haciendo otras actividades, también pueden venir y sumarse con nosotros. La botánica es para todos, ¿no? El Jardín Botánico siempre va a tener opciones para todos. Maestra, habrá ocasiones en las que la gente no sabe comportarse y desafortunadamente causa daños sin saber... Sí. Que más allá del daño físico inmediato visible que le puede causar a una planta o a algún área específica del Jardín Botánico, va mucho más allá de ese daño. Sí. No solo cuesta dinero, sino se desperdicia un tiempo que ya se invirtió para preservar una especie que se destruye en segundos. Puede costar la vida de una planta. Sí, ¿cuáles serían, y aquí me permito la pregunta, pues los daños más comunes? Quiero pensar que por descuido, por ignorancia y no por mala fe necesariamente, de los visitantes del botánico. ¿Y qué podemos hacer los que visitamos el botánico, los que van a hacerlo próximamente, para que esto no ocurra?
Sí, mira, pues hay una necesidad nosotros de sensibilizar a nuestras visitantes, de que respeten obviamente la señalética que está, las cercas puestas, ¿no? Porque sí hemos tenido muchos daños, por ejemplo, de la gente que raya las plantas, ¿no? Es una práctica de vandalismo terrible, porque la dejan marcada para siempre. Nosotros no podemos desfigurarla cortando cada vez que hay un rayón. Entonces, ojalá que nos ayudaran a entender que son seres vivos y como tal, pues dependemos de ellos. Sin plantas realmente en este planeta no habría vida. Entonces, tenemos que darle la justa dimensión a lo que ellas representan, porque purifican nuestro aire, ¿no? Y tienen enormes bondades para nosotros. Hace poco tuvimos la tristeza de perder una planta que era única para nosotros. Afortunadamente en este trabajo de investigación ya hemos logrado reproducir, pero una planta que se llama Camedora turkheimi, una de las palmas miniaturas que existen en el mundo, fue sacada completamente. O sea, simplemente nosotros la estuvimos cuidando como por 7 años, ya lograda la palma decidimos instalarla en colección para que la gente la conociera. Entonces tuvimos la tristeza de ver esto probablemente sucedió un domingo, que llegamos el lunes y la palma estaba totalmente extraída. No se la llevaron, no hicieron mayor cosa más que jalarla, ¿no? Entonces nosotros decimos, realmente eso pone en riesgo a una especie. No, como bien decías, no es el asunto de simplemente hacer un rayón o tirar una cerca, ¿no? Pone en riesgo la conservación de una planta que está realmente en peligro. Entonces, sí, lo que yo les pido a nuestros visitantes, que nos ayuden a cuidar el espacio que es de todos, ¿no? Los beneficios son para todos, un espacio tan bonito y de tan alto nivel, porque orgullosamente puedo decir que el Jardín Botánico es uno de los mejores a nivel de América, incluso en México es uno de los jardines más importantes que existe hoy en día. Entonces, que más bien nos ayuden sintiéndose orgullosos y cuidando este espacio que está dispuesto para la apreciación y el disfrute de todos, ¿no? No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues la verdad, visiten el Jardín Botánico, no le tengan miedo a la entrada. Todos los martes es entrada gratuita. Nosotros somos una asociación civil. Generalmente la gente piensa que somos de gobierno, pero la verdad es que hay un esfuerzo de donativos, ¿no? Para poder mantener este espacio. Entonces, presúmanlo, conózcanlo realmente y pues siéntanse orgullosos para que hablemos de otras cosas en Sinaloa aquí, de una de las bellezas más grandes que tiene el estado, que es el Jardín Botánico Culiacán. Maestra Erika Pagaza, muchísimas gracias. No, a ustedes. Estamos a punto de terminar el programa. Les reitero a quienes nos sintonizaron que este es el programa en curso, el programa del Colegio de Sinaloa, y que el día de hoy escuchamos a la maestra Erika Pagaza, directora científica del Jardín Botánico, y que bueno, más adelante volveremos quizá a platicar con ella sobre otros aspectos de este maravilloso lugar de la ciudad de Culiacán. Por lo pronto, queremos agradecer su atención, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora a lo largo del día, pero también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede enviar un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx, entrar a nuestra página en www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. También, por supuesto, puede volver a escuchar esta emisión y muchas como esta si entra en YouTube al canal de El Colegio de Sinaloa, poniendo simplemente en el buscador de ese sitio, YouTube, El Colegio de Sinaloa, para que usted pueda obtener un menú amplísimo de grabaciones como esta y muchas otras, incluso algunas conferencias, para que usted las escuche cuando así lo desee. Me despido, yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.